Muy buenas tardes. En el programa Polémica del día de hoy en Vea Canal, el señor Juan Gutiérrez, secretario general y precandidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional. Señor Gutiérrez, muchísimas gracias por estar en Vea Canal y el programa Polémica. Le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por permitirme entrar en sus hogares. Señor Gutiérrez, 53% de la población en estado de pobreza y desigualdad, 7 millones de pobres, ambiente degradado, desempleo, concentración de la riqueza, educación y salud deficitaria. El hambre consume la vida de alrededor de 3 millones de guatemaltecos. La desnutrición destruye el futuro del 49% de la niñez. En los pueblos mayoritariamente indígenas llega al 80%. Don Juan, ¿hasta dónde están llegando las fuerzas oscuras, según su criterio, que amenazan al país? Bueno, se le olvidó mencionar que el 14% de la población y de las familias viven en pobreza extrema, que es aún peor. Y por eso de ahí viene la gran desnutrición. El problema de la desnutrición está destruyendo a nuestro país. Los niños desnutridos no crecen, no se desarrollan, ni física ni mentalmente, a la capacidad que deberían tener como ciudadanos normales o como cualquier otra persona en el mundo. Y esto nos pone como país en una situación desesperante, pero además es inhumano. ¿Hasta dónde llegaron los poderes oscuros? A capturar completamente al Estado. El Estado de Guatemala, desde hace ya varios años, ha estado capturado por poderes. Algunos son poderes de grupos, por ejemplo, los grandes evasores de impuestos. No todos los empresarios, la mayoría son buenos y cumplen, pero hay algunos grupos que evaden sus impuestos. Y ellos pues han ido corrompiendo el sistema para proteger sus intereses y protegerse de ser castigados. Hay otros tipos de crimen organizado, como el narcotráfico. Todas estas personas han ido trabajando desde hace ya muchos años, desde hace varias presidencias atrás, en dominar a los candidatos y a los partidos políticos, y lo hacen a través de todas esas contribuciones políticas que causan un endeudamiento a favor de esas fuerzas. Y ellos pues lo que tratan es de mantener lo que se conoce como el status quo, o sea, la situación como está, porque eso les favorece a ellos, les mantienen su poder. Y esa es una de las razones por las que vemos que las campañas presidenciales y todas las campañas políticas en Guatemala llevan un costo por voto casi tan alto o más alto que en los Estados Unidos, que es un país rico. Esto es increíble, pero competir políticamente en Guatemala es una de las campañas más caras. ¿Y es por qué? Porque, como usted dice, poderes oscuros tienen capturado a nuestro país y nuestras autoridades. 79% de la población económicamente activa está subempleada, es decir, sin derechos ni cobertura social. En contrario, el 20% más rico concentra el 80% del ingreso nacional. ¿Cómo construir un futuro más claro, menos amenazado por el hambre y la miseria? Bueno, la única manera de construir un futuro menos amenazado de la pobreza, la miseria y no digamos el hambre, es mediante el verdadero desarrollo económico. Los números a veces engañan cuando uno los ve, porque por ejemplo el crecimiento del Producto Interno Bruto de Guatemala refleja un crecimiento positivo por años de años. Sin embargo, cuando ya lo vemos en base al crecimiento de la población y al nivel económico en que vive la mayoría de las personas, ese crecimiento no se traduce en bienestar para la población. Y la razón de eso es que el sistema como está diseñado y la función que cumple el Estado de Guatemala es deficitaria en el tema del desarrollo. No hay programas de desarrollo. Las comunidades más remotas y las comunidades no tan remotas, porque municipios cercanos acá a la ciudad de Guatemala no tienen ningún desarrollo, porque no gira, no hay recursos económicos, no hay actividad económica, y eso pues es lo que empobrece y margina a la gente que vive en las comunidades y hace al pobre más pobre.
La única manera que vamos a romper ese círculo vicioso es cuando tengamos un gobierno que tenga políticas de desarrollo económico, no para la capital, no para las empresas grandes, sino para toda Guatemala. Y el enfoque que se le debe dar es el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Cualquier país del mundo que es desarrollado, y lo analizamos a fondo, no importa si es Europa, Norteamérica o Asia, todos estos países tienen grandes políticas o programas de Estado para apoyar al pequeño y mediano emprendedor, para que tengan acceso a crédito, para que tengan acceso a tecnología, para abrirles mercados, para darle oportunidad a esas pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas son un zapatero, un carpintero, gente que tiene una idea nueva, pequeños campesinos y agricultores. El gobierno de Guatemala no tiene ningún tipo de política o programa que realmente le lleve apoyo a eso, y eso es precisamente lo que yo he estado trabajando y he estado ofreciendo desde hace ya algún tiempo, y es programas de desarrollo enfocados precisamente en darle apoyo al pequeño y mediano emprendedor, no importa en qué parte del país estén, y tengo un programa que estamos desarrollando, que estamos presentando, lo presenté la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, un programa de ayuda social, si se le quiere llamar así, pero en realidad es un programa de desarrollo que le lleva recursos a la gente más necesitada para que puedan alimentar a sus hijos y sobrevivir, salir de la miseria en la que están, a la misma vez que van a causar, al utilizar este programa, van a provocar desarrollo económico en las regiones y las comunidades donde ellos habitan. Señor Gutiérrez, la tierra y el agua están acaparados por empresarios del agro. 8% de estos retienen el 78% de la tierra productiva. 1 millón de productores agrícolas no tienen tierra. Las grandes empresas agroindustriales de caña, de azúcar y palma aceitera, así como las mineras y petroleras, están exonerados de impuestos. Señor Gutiérrez, ¿cómo ponerle fin a los privilegios fiscales de la gran empresa nacional y transnacional? Bueno, es precisamente parte de la propuesta que yo estaba haciendo desde que empecé en la política hace 5 años, y es: debemos de acabar con todos los privilegios, con todos los favoritismos. Yo tengo una propuesta específicamente para el tema fiscal que eliminaría las exoneraciones fiscales para todos, pero creando un sistema de impositivo justo, que simplemente afecta, porque los impuestos afectan a la economía. Entonces todos los que pagamos impuestos deberíamos de pagar lo mínimo posible, siempre que se le provea suficientes recursos al Estado, y así evitar los favoritismos. Es mejor una tasa razonable y fija que sistemas donde hay tipos de ventajas para unos o para otros, porque normalmente los que pueden optar a esos incentivos son los que tienen o los recursos para conseguir a los asesores adecuados, o a veces son actos de corrupción. Pero fíjense que es más grave que las exoneraciones, porque a veces hay ciertos programas de exoneración que ayudan a promover ciertas inversiones que de otra manera no vendrían, y esas inversiones generan muchos empleos. Los verdaderos problemas están en los evasores, la evasión de impuestos. Y en Guatemala hay algunas empresas muy grandes que yo incluso he denunciado casos de esto, de evasión fiscal, porque se evaden el IVA, porque no facturan, se evaden el impuesto sobre la renta, evaden todos los impuestos, y ellos son los que más golpean al país. Yo hice un estudio de corrupción hace 2 años, 3 años atrás, en el 2010, donde evaluamos el costo de la corrupción, y encontramos que el acto de corrupción más caro para Guatemala es la evasión fiscal. El total de la corrupción cuesta la mitad de nuestro presupuesto. La mitad del presupuesto del gobierno de Guatemala se lo están robando entre el gobierno, políticos que están en el gobierno, las autoridades y las gentes que se benefician del Estado como está funcionando. Pero de eso, casi una tercera parte de todo eso es producto de evasión fiscal, tanto por contrabando como por evasión fiscal directa al IVA y al impuesto a la renta. Tenemos que combatir eso con políticas certeras, impositivas, adecuadas, pero también con castigos severos a quienes no incumplen la ley.
La cobertura en educación primaria se estancó en el 85% de los niños en edad escolar y la escuela secundaria pública solamente al 44% de los jóvenes. ¿Cree usted, señor Gutiérrez, que en el Ministerio de Educación Pública los errores han sido más graves que felices sus aciertos? Desafortunadamente, con lo que respecta a las autoridades de educación, creo que los desaciertos son más grandes que los aciertos. O sea, creo que el sistema de educación, no creo, estoy seguro y todos lo hemos visto, el sistema de educación de Guatemala no funciona como debe funcionar. Hubo una reforma a la educación impulsada por el actual gobierno, que lo único que vino a hacer fue a agravar las confrontaciones entre el magisterio y el gobierno, vino a complicar la vida de los maestros, a hacerle más difícil a aquellos que aspiran a ser maestros, les hace más difícil poder obtener sus títulos y todo eso, pero nunca se les ocurrió revisar lo que es más importante, que es lo que están enseñando y la calidad de lo que se está enseñando. El problema más grave de la educación en Guatemala es que está mal enfocada. En mi opinión, debemos de enfocar la educación primero a lo básico en la primaria y luego, al terminar el sexto grado de primaria, deberíamos de implementar y de fomentar la educación técnico-práctica. Por ejemplo, que los muchachos, hombres y mujeres, puedan tomar carreras prácticas, como por ejemplo electricidad, mecánica. Hay montones de carreras en el área, por ejemplo, de enfermería, de masajes, quiroprácticos. Hay muchas cosas que no son a nivel universitario, pero que son prácticos, que pueden dar un mejor nivel de vida a la juventud que tomen esos cursos. Si nosotros empezamos a enfocarnos hacia la preparación técnica, vamos a empezar a formar mecánicos, electricistas, plomeros, soldadores, técnicos en muchas diferentes cosas, incluso electrónica, que son personas que estudian 1 año o 2 años máximo y aprenden un oficio. Cuando tengamos obreros capacitados en esas áreas, podemos entonces aspirar a atraer inversión extranjera que va a generar miles de trabajos. En este momento no lo podemos hacer porque no tenemos ese capital humano preparado. Además de que la corrupción y no digamos la falta de certeza jurídica, en lugar de atraer buenos inversionistas, los ahuyenta. Y los únicos que se quedan son los que han estado ya aprovechándonos. Don Juan Gutiérrez, la cobertura en salud pública no va más allá del 40% de la población guatemalteca. El presupuesto total para la agricultura equivale al 0.47 del Producto Interno Bruto. La inversión en agricultura para familia es en promedio de 800 quetzales al mes por familia. En un país donde los alimentos son ahora escasos, pues dedicamos nuestra mejor tierra a cultivos de exportación. Señor Gutiérrez, ¿hasta cuándo va a terminar esta lamentable y por lo demás intolerable exhibición de pobredumbre moral que casi rutinariamente se nos expone un día sí y otro también? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de conceptos, porque, por ejemplo, cuando se habla del tema de exportación, la exportación es algo muy bueno para un país, porque los productos que un país exporta le traen riqueza y recursos al país. Todos los países donde el nivel de vida es mejor, y voy a poner un ejemplo latinoamericano, Chile. Chile es el país latinoamericano con el mejor nivel de vida hoy en día. Brasil es otro ejemplo muy bueno. Son países que están enfocados a la exportación porque eso trae riqueza. El problema que nosotros tenemos en Guatemala es que la forma como está estructurado el sistema económico y sobre todo el sistema legal no permite que pequeños y medianos empresarios puedan participar. A pesar de eso, de esos impedimentos, sí hay. Por ejemplo, en Guatemala hay cooperativas, como por ejemplo la cooperativa Cuatro Pinos, para mencionar uno, sin quererle hacer propaganda a nadie,
pero hay cooperativas que han aglutinado pequeños agricultores y que exportan directamente. Yo soy de la opinión que el gobierno, y cuando yo esté en el gobierno, voy a propiciar programas para unificar y poner a muchos campesinos a colaborar para producir productos no solo para el mercado nacional, sino también para exportación. La idea es crear riqueza para generar desarrollo, y cuando hay desarrollo todos empiezan a vivir mejor. No necesariamente exportar es malo, exportar es bueno. Lo que no está bien en nuestro país es que no se le está dando el apoyo a todos los demás sectores. Y por eso es que yo he lanzado una propuesta esta semana pasada para crear un sistema que va a tocar el tema del apoyo social, de la ayuda social que es necesaria para toda esta gente que está con hambre, combatir el hambre, porque el programa Hambre Cero no funciona, no ha funcionado. Es tiempo de cambiar el enfoque porque va mal. Cuando empieza uno un proyecto y ese proyecto va mal, hay que pararlo y empezar uno nuevo para poderlo resolver el problema. Yo tengo una propuesta que va a contribuir a reducir el hambre, a mejorar la existencia de la mayoría y sobre todo de ese 14% de gente que vive en pobreza extrema y de otros que viven en pobreza. Pero además de eso, este programa que yo propongo va a generar actividad económica en las comunidades, llevando riqueza a las comunidades. Aquí no se trata de ir en contra de cosas que funcionan, se trata de crear más cosas que funcionen y que le lleguen a más gente. Don Juan Gutiérrez, contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos. Se tumba anualmente alrededor de 90,000 hectáreas de bosque. Se quema anualmente 200,000 hectáreas de caña. Se carece de una política seria para sobrellevar de forma digna los efectos del cambio climático en los campesinos pobres y pobladores urbanos. Señor Gutiérrez, ¿cómo cerrar el círculo perverso de la corrupción público-privada? Bueno, todo acto de corrupción es como bailar tango. Se necesitan dos. Se necesita el corrupto que recibe y el corruptor, que es el que da las mordidas, por así decirlo, que lo hace por un beneficio. Toda corrupción es público-privada, no hay corrupción que sea solo pública ni solo privada, están interlazadas. Siempre hay alguien del sector no gobierno corrompiendo al sector gobierno y viceversa. ¿Cómo resolverlo? Tenemos que sacar al gobierno de algunas actividades en las cuales no tiene por qué estar involucrado, como por ejemplo la compra de productos en el mercado. Porque me voy a entrar un poco en la propuesta que hice la semana pasada. La bolsa segura, por ejemplo, el gobierno sale al mercado a comprar ingredientes para la bolsa, compran frijol, compran maíz, arroz, aceite, compran los ingredientes que a ellos les da la gana, lo compran donde ellos quieren, no hay un control real, sobrepagan todos esos productos y luego los desperdician porque no le llega a la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso es corrupción. Ahí hay gente del sector privado vendiéndole al sector gobierno productos a precios mucho más altos. Y eso tiene un montón de efectos. Uno, le están robando dinero al gobierno, y ojo que robarle al gobierno es robarle al pueblo, porque el dinero del gobierno es el dinero del pueblo. Segundo problema que hay al hacer esto es que alteran el precio de los productos, y por eso hoy la canasta básica está más cara que estaba en enero de este año. Y el principal causante de eso es el gobierno cuando salen a hacer estas compras sobrevaloradas de maíz, de arroz, de frijol, lo que sea. Entonces, la manera de combatir la corrupción es, primero, comenzando de arriba. Necesitamos un presidente de veras honesto, que tenga la determinación de ser transparente y de combatir la corrupción de frente. Segundo, tenemos que sacar al gobierno de todas esas operaciones que permiten los actos de corrupción a los que usted se refería. Y tercero, tenemos que darle el poder al pueblo. Y el pueblo recibe el poder cuando se le da oportunidad de educarse, oportunidad de alimentarse, oportunidad de progresar, oportunidad de trabajar. Cuando al pequeño productor del campo o al pequeño empresario, sea un comerciante, o sea un campesino, o sea un carpintero, o sea
un mecánico, lo que sea, puede ser un zapatero, por ejemplo, las señoras que cocinan y venden comida en los mercados, todos ellos son pequeños emprendedores, a ellos es a los que hay que darles poder. ¿Y cómo se les da poder? Abriéndole las puertas para que tengan mercado, para que puedan crecer sus negocios, que tengan acceso al financiamiento necesario para hacer sus negocios bien, que haya un sistema legal que les dé garantías de que cuando van progresando nadie los pueda oprimir. Porque aquí en Guatemala, desafortunadamente, hay proyectos, por ejemplo, el Pollo Pinulito es un ejemplo, se ha escrito en la prensa muchas veces, que es una empresa que vino de abajo, empezó pequeña, creció, desarrolló un gran éxito, para que después los empiezan a atacar y a tratar de aplastar para que no puedan competir. Tenemos que crear un ambiente en el que haya libre competencia y que nadie se pueda deshacer de sus competidores, que haya protección a cada individuo. Así, cuando logremos eso, Guatemala va a ser un país desarrollado. Don Juan Gutiérrez, quienes nos han gobernado en los últimos 15 años han sentado a la República en un barril de pólvora. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguien acerque un fósforo a la mecha que hará estallar el barril? Lástima que no tengo una bola de cristal para poder decir qué es lo que será el futuro. Pero lo que sí, no le puedo decir cuánto tiempo o si va a pasar. Lo que sí puedo decir es que se puede evitar que eso ocurra. Se puede evitar esa explosión. ¿Y cómo evitarla? Cambiando el rumbo en el que vamos. No podemos seguir permitiendo que el 49.6% de los niños estén desnutridos y sufriendo de desnutrición crónica. No podemos seguir permitiendo que el 14% de la población de todo el país viva en pobreza extrema, y ese porcentaje solo va a seguir aumentando si seguimos en el camino que vamos ahora. No podemos seguir permitiendo los actos de corrupción descarada que se ve en nuestro país. No podemos seguir permitiendo todo ese tipo de abusos y todo ese tipo de manipulaciones. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, hay formas de hacerlo. Yo estoy proponiendo una fórmula, y si me permiten me gustaría explicar la propuesta que acabo de hacer la semana pasada con respecto a cómo empezar a combatir la corrupción de frente y a resolver el problema del hambre. Comenzamos con un proyecto de ley que el Partido Avanzada Nacional, a través de su bancada y el diputado Hugo Morán, presentamos la semana pasada, el día 25, ante el Congreso de la República, proponiendo una reforma absoluta y total al MIDES, o al Ministerio de Desarrollo. Proponemos deshacer ese ministerio como está ahora, que nació en este gobierno en absoluta corrupción y desorden, y crear un nuevo Ministerio de Desarrollo con combate contra la pobreza y contra el hambre. Un ministerio que va a tener 3 viceministerios, uno dedicado exclusivamente al combate al hambre, otro viceministerio enfocado al combate a la pobreza, o sea, promoviendo programas de desarrollo, que es la forma de combatir la pobreza. Y el tercero es el viceministro que hace operativo ese ministerio. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos que todos los programas sociales que existen en Guatemala, que vienen de todos los gobiernos, porque cada gobierno lanza una propuesta o un programa para convencer a la gente de que están haciendo algo bueno, nos engañan con esas cosas. Entonces, si vemos gobierno tras gobierno, vamos para atrás, cada gobierno anterior al actual, incluyendo el actual, agarran los programas sociales que ya existen, les cambian nombres, los remodelan o crean uno nuevo. ¿Solo para qué? Para que los miembros de su partido se beneficien y de esa manera ellos ganar votos en la siguiente elección. Ese es todo el objetivo político. Nosotros proponemos agarrar todos esos programas sociales, por ejemplo el fertilizante, la bolsa segura, los programas de comida por trabajo, todos esos programas que existen, las meriendas para los niños, todas las refacciones de los niños, todo eso, amalgamarlos todo, moverlos todos de donde estén al Ministerio de Desarrollo, al nuevo Ministerio de Desarrollo. De esta manera van a estar institucionalizados y controlados por alguien dedicado solo a eso. Luego vamos a crear un listado único, que es parte de la ley que propone el diputado Morán, que es crear un listado único, el cual se conforma de forma técnica, no política. O sea, no va a haber burócratas,
o políticos diciendo pongan a fulano o pongan a mengano, sino que se va a utilizar una fórmula para que de acuerdo al ingreso de las familias, de las personas ingresen a la lista en forma técnica. Y todos aquellos que están en el 14% de la pobreza extrema y todos los demás que están en niveles de pobreza grande van a ser calificados y van a ingresar en estas listas de beneficio. Una vez hecho eso, nosotros proponemos agarrar cada uno de los programas y reformarlo para que funcione, eliminando la corrupción, la manipulación y el clientelismo. Y voy a comenzar por el primer programa que proponemos, que es la bolsa segura y el bono seguro. Nuestra propuesta es agarrar esos dos programas y unirlos en uno solo. Y ese programa lo vamos a llamar la tarjeta de ayuda social. Le voy a entregar aquí una copia del ejemplo y de un folleto que explica en una forma resumida el contenido de la propuesta. La idea de esta tarjeta es que esta tarjeta, que es una tarjeta de ayuda, va a tener el nombre de la persona, va a tener un número de cuenta, va a tener un número que va a identificar la región de donde viene, y esta tarjeta va a tener un contenido de 600 quetzales. Estos 600 quetzales van a ser utilizados por el beneficiario para adquirir alimentos, medicinas y útiles escolares en sus propias comunidades. ¿Cómo va a funcionar?